Clinamen, un programa de filosofía y literatura. Aquí estamos de vuelta en Clinamen y en esta oportunidad me tomé el atrevimiento de invitar a alguien muy querido para mí para hablar de alguien no menos interesante. Así que bueno, presento, estamos con Carlos Butabán, que no solo es un colega, sino que además fue docente mío, así que es un lindo gusto tenerlo acá para charlar de nada menos que Rodolfo Kusch. Así que bueno, ¿cómo estás, Carlos? Hola, Juan, ¿todo bien? Por suerte. Contento de compartir una charla contigo en relación a lo que nos apasiona. Yo ya me había olvidado que había sido alumno. Claro. Así que bueno, un gusto, Juan, realmente. Bueno, no, gracias a vos por estar acá. Y bueno, ya hemos adelantado que vamos a estar hablando sobre Rodolfo Kusch. Quizá lo mejor sería comenzar por ahí, ¿no? ¿Quién es Rodolfo Kusch? ¿O qué podemos decir de él para presentarlo? Y Rodolfo Kusch podemos decir que es uno de los más grandes filósofos argentinos, que por lo menos desde mi perspectiva, después de haber leído a varios filósofos, sí. Creo que Rodolfo Kusch es un pensador muy creativo, ¿no? Un poco remitiendo a lo que dice Gilles Deleuze, que el verdadero filósofo es aquel que crea conceptos. Claro. Sí. Y Rodolfo Kusch es uno de los filósofos argentinos que realmente crea conceptos. Por lo tanto, a vista de Gilles Deleuze, sería un filósofo con todas las letras. De raza, ¿no? De raza, exactamente. Bien. Bueno, es una primera, ¿no? Una primera nota. Aproximación. Es un filósofo. Es un filósofo. Que no estamos acostumbrados, lamentablemente. Sí, porque a veces uno busca... Argentino. Argentino, busca Rodolfo Kusch y sale antropólogo. Creo que sí, en Wikipedia por ahí sale primero eso, ¿no? Sí, y en realidad es filósofo, ¿no? Claro. De alguna manera el antropólogo se una dentro de la rama amplia de la antropología. Sí. Son muy pocos los antropólogos filosóficos. Hay muchos antropólogos culturales, claro, antropólogos que se dedican a otras disciplinas dentro de la antropología, sí, pero son muy pocos los antropólogos filosóficos. Y Rodolfo Kusch, si se lo nombramos como antropólogo, debía ser antropólogo filosófico, pero yo prefiero nombrarlo como filósofo. Sí. Porque aparte es profesor de filosofía. Claro, en la Universidad de Buenos Aires. Exactamente. Y sí, quizás la confusión pueda deberse a que uno se acerca a sus libros y aparece por todas partes referencias a estudios culturales, ¿no? O directamente trabajo de campo, porque sí, él hace eso. Tal cual. Pero, bueno, vayamos en orden, a ver. Uh-huh. Él pasa por la Universidad de Buenos Aires, si no tengo entendido mal, fue bastante accidentada su estancia ahí, ¿no? No lo terminan invitando a retirarse. ¿Cómo? Sí, fue una etapa bastante reaccionaria de parte de algunos pensadores muy, muy contados que se oponían un poco a la europeización de la universidad. Claro. Y desde otra perspectiva, Kusch adquiere una manera de pensar que iba en contra de ese orden establecido. Entonces, tiene varias idas y vueltas con las autoridades, incluso con colegas. Claro. Y no es muy querido en esa época en la Universidad de Buenos Aires, y hasta el día de hoy se puede decir que tampoco es muy reconocido en la propia Universidad de Buenos Aires. Claro. Sí. Aparte, claro, estamos hablando de los años 50, 60. Sí, antes todavía. Claro, el docente previamente a eso. Exactamente. Y es como que la Universidad de Buenos Aires, cuando Kusch adquiere una relevancia ya en el campo de la filosofía, no tanto, sí de las letras, sí, le dan un carguito de alemán. Claro. Porque él sabía hablar y escribir perfectamente el alemán por su
descendencia alemana, Sí. y bueno, y lo conforman, cuando en realidad el fuerte de Rodolfo Kusch era la filosofía que en esos inicios, bueno, todavía no era el que conocimos después, ¿no? Con todos esos estudios de campo antropológicos, ¿no? Ligados al americanismo, Sí. sino que, bueno, tenía una formación occidental muy sólida, pero puesta siempre en cuestionamiento, ¿no? Y esto es lo que no le perdonaron muchas Claro. veces, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y en esos años, no es que posteriormente él se va para el norte, Exactamente. ¿no? Consigue, creo, primero una beca de investigación o algo similar. Se va para el norte, sí, conoce gente en el norte, Sí. luego se va a vivir, Claro. pero bueno, antes que eso, él tiene un trabajo aquí en Buenos Aires, en el Ministerio de Educación. Sí. Está alrededor de 6 años en la parte de psicología educacional. Claro. Es un trabajo de oficina, ¿no? Sí, sí. Pero en el campo de las letras, sí, él enseguida es atraído por el mensaje de las culturas del altiplano, ¿no? Entonces, Claro. como que se empieza a ocupar de ese tema. Y se instala allá. Bien. Bueno, eso como para arrancar a presentar un poco, ¿no? A él. Bueno, no lo dijimos, pero él nace creo que en 1922 Exactamente, y muere en el 79. exactamente. Por eso este año se celebran los 100 años de su nacimiento y hubo un par de eventos, pero vos me has contado que no quedaste muy conforme con esa experiencia. Sí, no es que no quedé muy conforme, sino que es como que todas las charlas, ¿no? Y eso es lo que motiva también mi actual investigación sobre el primer libro, Sí. Kusch, ¿no? Así que yo veo como que hay una especie de mercantilización de su pensamiento, ¿no? Una especie de... que si bien está bien para que se conozca y todo, pero es como que se degrada. Claro, ayuda a la difusión, pero entorpece por ahí. Entorpece la verdadera cepa que tiene su pensamiento, ¿no? Claro. O sea, por un lado está bien, está mal que también uno diga que se vulgariza, porque está bien que la filosofía también sea accesible para todo público, pero por otro lado se corre el riesgo de achatarla y de redundar en temas que ya están muy trillados, y cada cual es dueño de decir lo que quiere. Entonces yo veo que hay una especie de mercantilización Sí. de todo lo que es su pensamiento, con todas estas actividades de festejo. Claro. Pero bueno, también está bien, yo participé. No, por eso. ¿No? Pero bueno, uno gana en divulgación, pero pierde calidad filosófica, ¿no? Digamos. Sí, bueno, es la gran tensión, ¿no? Que uno ve, Claro. bueno, pasa cuando la filosofía ingresa a los medios de comunicación, ¿no? Bueno, Exactamente. sin ir más lejos, este espacio también entra dentro de esa tensión. Claro. Habrá que ver cómo uno la puede resolver, de Exactamente. encontrar el punto medio. Cómo armoniza, ¿no? Exacto, sí. Así que, bueno, y antes me estabas ya mencionando, bueno, el primer libro de él, La seducción de la barbarie. La seducción de la barbarie. Que es del año 53. Exactamente. Kusch en esta época Sí. es como que había escrito una serie de artículos para revistas, por ejemplo, el caso Novalis, un Sí. escrito referente al poeta alemán. Uh-huh. Había escrito otro sobre Jean-Paul Sartre en los inicios de la década del 50. Claro, que era autor de furor en el momento. Sí, exactamente. Sí. Y tenía algún otro escrito sobre filosofía del tango en el año 52, y aparece su primer libro en el año 1953, que es donde se presenta como filósofo, como escritor, como pensador porteño, digamos, ¿no? Claro. Pero acá quiero resaltar algo, ¿no? Que me lo hizo ver un profesor querido, el doctor Daniel Day. Ajá. Que me dijo: Carlitos, ojo que Kusch era alemán, ¿no? Entonces uno empieza a ver otras cosas dentro del pensamiento de Kusch, uh-huh, que se relacionan con su formación académica occidental. Y no hay que olvidar que él era descendiente de alemanes y por lo tanto tenía una genética alemana, ¿no? Claro. Entonces, sí, había sido criado ya en una tradición cultural por la casa, ¿no? Claro. Sí. O sea, todo eso influye mucho en el pensamiento
de Kush, y son muy pocos los que han trabajado este aspecto, ¿no? Porque siempre a Kush se lo relaciona con el pensamiento indígena, ¿no? Obvio. Se lo relaciona, que si bien es cierto, está bien, Sí, se lo relaciona con la antropología cultural, como dijimos antes, sí, pero se obvia este aspecto de la formación occidental, que es muy, muy rica y que está poco trabajada, ¿no? Son muy escasos los autores que detectan esto, pero más que claro. nada de la filosofía medieval y antigua, ¿no? Porque la filosofía moderna es muy fácil ligarlo a Scheller o a Heidegger, Sí, ¿no? A pensadores que... sí, a Nietzsche, A que hablábamos el Nietzsche, otro día, claro. sí, es muy fácil ligarlo con los modernos, ¿no? Con los Sí, contemporáneos. Pero muy pocos se dedicaron a ligarlo con el pensamiento medieval y el pensamiento antiguo, ¿no? Son contados con los dedos los pensadores los comentadores de Kush que han encontrado esa beta, que ¿no? reparan ahí, Exactamente. claro. Quizás, ¿no? Pensando en lo que decías, la discrepancia sea en que el objeto sí es lo americano, el objeto de estudio, la preocupación, pero por ahí las herramientas o ¿no? el código hermenéutico, la metodología con la que va es la tradición filosófica europea. Claro. Y ahí está Para por mí ahí sí. lo interesante, ¿no? Es Para con mí qué sí. ojos va a mirar este fenómeno que a él le interesa. Exacto. Y ahí surge esa mezcla. Claro, claro. Sí, Y es interesante ver este aspecto porque bueno, Kush trata, hace un esfuerzo impresionante a través de todos sus libros, de su obra, ajá, en describir lo americano. Y describe lo americano con influencia de la filosofía occidental, claro. ¿no? Sí, sí, Y esto hay que verlo, hay que decirlo, hay que investigarlo, ¿no? Porque hay mucho dicho y se olvida este aspecto, ¿no? Entonces se cae en una filosofía indigenista pachamamesca, sí. progresista, que, bueno, que termina desfigurando lo que realmente Kush pensó, ¿no? Claro, sí, bueno, esto algo ya me lo habías adelantado, y yo pasando por las primeras páginas el otro día de La seducción de la barbarie, ya aparecen términos en latín. Está de golpe Imago Dei o Realiter, y ahí Sí, me acordaba de esto que me decías, y bueno, ya ahí son casi conexiones directas, más exacto. allá de las que puedan uno después, estudiando mejor, encontrar. Pero es cierto que ya remiten a la medievalidad, a Ujú. las tradiciones de la Europa más antigua. Claro, sí, sí, sí. Y esto no ha sido abordado demasiado. Es más, yo diría que no ha sido abordado. Solamente hay algunas menciones perdidas de personajes que lo han conocido a Kush y que han trabajado con él, Ajá, como es el caso de Graciela Maturo, sí, que ha escrito un par de cosas sobre Kush muy interesantes y es una de las pocas personas que eh, dice que tiene esa influencia. Por ejemplo, el neoplatonismo que claro, no que está pasado por alto sí, y se lo vincula a Heidegger como si hubiera llegado a Heidegger directamente sin pasar por otros pensadores. claro. Y hay toda una tradición de pensamiento que incluso el mismo Heidegger toma, Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Bueno, Heidegger Eh, hace estudios sobre sobre la mística mística medieval, medieval, ¿no? claro, el libro ese sobre el Meister Eckhart, Meister Eckhart, bueno, por eh, eso aparece Plotino, que aparte también, eh, eso, leyendo, más que a Heidegger, por lo menos en este libro, La seducción de la barbarie, con estos primeros textos, me hacía acordar más al idealismo también, claro, sí, sí, tal y que es cual, lo que directamente conecta con neoplatonismo, esas tal tradiciones, cual, ¿no? Schelling, sobre todo, ¿no? sí, Los sí, sí, poetas románticos. Eh, sí, sí, sí. Hölderlin o Novalis, como decís. sí, Bueno, toda sí. esa línea. Bueno, y de la seducción de la barbarie. No sé si querés que podemos arrancar por el título, por qué Sí, o nos metemos ya derecho a lo nuestro. ¿Cómo vos quieras? no, no, a mí me interesa puntualmente este libro, Sí, o sea, si bien he leído toda la obra, el primer texto que leí en mi vida de Kush fue La seducción de la barbarie. claro. Y lo leía y no podía creer lo que estaba leyendo, ¿no? Y que uno lo hubiese leído antes, ¿no? Esa sensación a veces. Y era como que no podía creer el tema de lo vegetal, ¿no? De la vegetalidad. Claro, Y digo, esto tiene otra cosa, ¿no? Y quedó, y pasaron los años, leí todas las obras, me dediqué a otras cosas y sí.
a rastrear el concepto de pueblo, toda la filosofía política de Kush, Claro. todos esos conceptos que hablaba al principio que él creó, ¿no? Como el de hedor y pulcritud, Pulcritud y hedor, el el ciclo tema de la fagocitación, Bueno. el ciclo del mercader del y, pan. Claro. y el pan, ¿no? Todas Sí. esas imágenes. La distinción entre el ser y estar. Exactamente. Bueno, son los conceptos por ahí más populares, Claro. o que Sí, más han sí, trascendido. y son los que más se han trabajado, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero siempre me quedó mi atracción por esta primera obra, ¿no? Entonces me dediqué, ya con estudios universitarios, en vías de hacer una tesis, me dediqué a investigar de dónde venía esa noción de vegetalidad, ¿no? Claro. Si bien también la mismísima Graciela Maturo habla de metafísica vegetal, Sí. habla, ¿no? de alguna cuestión ahí del demonismo, pero no está profundizado. Hay varios autores que hablan de lo vegetal, pero nadie se pregunta de dónde viene, ¿no? Esto de la vegetalidad. Claro. ¿De dónde lo saca Kush? Y encima que es un texto oscuro en el buen sentido, ¿no? Sí, Oscuro sí, porque es guarda denso, muchas... sí. Claro, hay espesura, ¿no? Hay muchas capas de significación ahí Exactamente. encubiertas, y que es muy literario, muy poético, lírico. Entonces lo vuelve más atractivo y más complejo el empezar a recortar y a rastrear, ¿no? Las raíces. Claro, y eso fue lo que a mí me llamó la atención, Claro. ¿no? Entonces digo, bueno, ahora que tengo que escribir algo en serio sobre Kush, porque he escrito mucho, pero tal vez no con un rigor Claro, de una de la tesis. investigación, Sí. ¿no? Sino que más bien, como el mismo Kush dice, que el americano es más del ensayo y no del trabajo académico. Sí. Y bueno, yo todo lo que he escrito sobre Kush lo hice a través de ensayos. Y ahora, bueno, que viene la instancia académica de un doctorado, bueno, me puse a investigar lo que a mí me llamó siempre la atención, que fue esto de la vegetalidad y el demonismo. Entonces, bueno, empiezo a investigar y me encuentro con muchas sorpresas, ¿no? A ver. Por ejemplo, de una obra que yo quiero mucho también, Sí. que son de mis años de formación filosófica, que son las Eneadas de Plotino. Claro. Todo lo que es el movimiento místico, Sí. que yo encuentro ahí un punto de contacto. Entonces me meto por ahí. Ajá. Y gracias al trabajo que han hecho los chicos de la Universidad de 3 de Febrero, Sí. que hicieron toda la catalogación de la biblioteca de Rodolfo Kusch, todos los escritos que... La biblioteca personal de él. Personal. Sí, sus libros Están todos catalogados en una Vale. página de la universidad. Ah, es un buen dato, eso no lo sabía. Gracias a la labor de Pepe Tassat, Ajá. que es un pibe que labura hace muchos años de Kusch y que ha hecho un trabajo impresionante con gente de la universidad. Bueno. Y han catalogado otros escritos que no, son inéditos, que todavía, están accesibles a todo público en la página de la UNTRED. Ah, bueno, así que es un dato. Pasamos el dato para el que no sabe. Claro, entonces cuando en esta investigación me pongo a ver los libros que tenía Kusch. Claro, a ver de dónde pudo haber surgido esta inspiración, esta influencia. Algunos me han dicho que es que es improbable que Kusch se haya inspirado en Plotino para desarrollar la idea de vegetalidad. Pero bueno, me encuentro con libros en la biblioteca de Kusch que me dicen lo contrario. Por ejemplo, están las 6 Eneadas completas Ajá. Y hay textos de apoyo. Por ejemplo, la introducción general a las Eneadas de José García Vaca, Ajá, que a García Vaca lo nombra en La seducción de la barbarie. Es un texto impresionante. Así que lo ha leído, si lo nombra, es un texto que estaba en su biblioteca y pasó por su lectura. Yo creo que lo leyó, entonces fui a leer ese texto, ¿no? Y bueno, y me encontré con un texto impresionante. Claro. Y que, bueno, me abrió un horizonte de estudio y que corrobora un poco mi intuición de ligar a Kusch con el neoplatonismo, ¿no? Que otros autores lo ligan con, por ejemplo, como decíamos antes, con Nicolás de Cusa, el maestro Eckhart, con Jacob Boehme. Bueno, que en definitiva igual tiene sentido porque son todas líneas tradiciones que actualizan el neoplatonismo, ¿no? En el Renacimiento, después ya en el idealismo, ¿viste? Son momentos donde se vuelve a esa... Yo no llegué a Hegel, pero está muy cerca también. Sí. Bueno, a mí eso hará mucho a la filosofía de la naturaleza de Schelling. Claro. Más, ¿no? De la idea de las escalas, ¿no? De la naturaleza.
para mí viene todo de ahí, ¿no? Sí, Cuando Graciela Maturo dice que no hay que perder de vista la influencia que tiene el romanticismo alemán y Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa, ¿qué influencias a su vez tiene? claro. Bueno, Plotino, el pseudo Dionisio Areopagita, Claro. viene Sí. todo de esa línea neoplatónica, Sí, es sí, decir, sí. que muy probablemente Kusch se haya inspirado en Plotino o en el neoplatonismo Sí. para describir lo que es el carácter del americano, ¿no? Y toda esta noción de demonismo, que la trata también en su libro García Vaca, cuando habla de las Enéadas, Claro. encierra toda una fuente de investigación muy interesante, como para describir lo Sí. que es el americano, ¿no? Entonces lo vincula a esa noción de vegetalidad, ¿no? Y bueno, y ahí hay que leer, hay que investigar, No, y por es lo que estoy supuesto. haciendo. No, el trabajo suena alucinante. Ya de por sí resulta muy atractivo encontrarse con un libro donde se habla de... Bueno, en casi todos los libros de Kusch, ¿no? Se habla de lo americano, del carácter americano. A veces mencionan lo argentino, pero generalmente es lo americano Sí, el foco. Y que de golpe la primera respuesta sea casi tan evasiva, ¿no? En vez de decirnos qué es lo americano, vamos a lo vegetal. claro, Como que te envía a a Claro. un estadio previo. Eh, exacto. y de esto, bueno, de lo vegetal, de entrada yo separé que una frase, ¿no? Que creo que va apuntando. En la introducción del libro, que él comienza con una escena, ¿no? En un café, es muy... casi una película parece por Sí, momentos y después arranca. Pero aparece esta idea de que hay un divorcio entre lo que queremos ser colectiva o individualmente y lo que en realidad somos. Que es algo que está, creo que en la obra de Kusch igual en muchos lugares. En Esa muchos tensión lugares, entre lo que somos y lo que queremos ser, Sí, entre por ahí el ámbito de lo natural y el ámbito de lo humano, ¿no? La naturaleza y la ciudad. exacto. Un poco de eso arranca la introducción y después termina en lo vegetal. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿cómo conectamos esas cuestiones? Y pues yo creo que la noción de vegetalidad él Sí. la introduce para sentar las bases o los fundamentos antropológicos para luego desarrollar una filosofía política, Bien. ¿no? Yo creo que todo el esfuerzo de Kusch es político, ¿no? Bien. No creo que sea netamente antropológico o que se quede ahí entre bambalinas, sino que el objetivo de él es político, en definitiva. Entonces, para fundamentar una política hace falta una antropología, ¿no? Claro. Supuestamente. Sí, sí. Filosóficamente tendría que ser así. Entonces Sí, él, cómo encontrar una existencia auténtica, ¿no? Como que Claro, está de fondo como- esa pregunta, ¿no? Hay algo que es inauténtico y hay Sí, que... exactamente. Ahí sí es heideggeriano el claro, planteo. claro. Sí, Pero sí, está todo sí. el tiempo esa cuestión. Hay algo que es falso, ficticio, una apariencia que tenemos que llegar a nuestro verdadero ser, ¿no? Claro. Hay una frase un poco que sintetiza esto, ¿no? Que quiero decir. Ajá. En el primer libro de La seducción de la barbarie que dice, se supone, Sí, la estoy diciendo de memoria, perfecto. que toda nación está fundamentada desde lo autóctono, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos la política que hoy tenemos o que en esa época enfrentaba Kusch? Recordemos, segundo gobierno de Perón, Claro. ¿cómo hacemos para hacer una política con fundamento en la cultura? Claro. O sea, esta es la cuestión. Hoy Sí. creo, si uno analiza el panorama de la política actual, Ujú. se da cuenta que es una política vaciada de contenido cultural. O sea, Sí. le da la espalda a la cultura argentina. Que no echa raíces, ¿no? Ese es el tema. Claro, que no se condice con lo que es el país. Sí. Es una política Claro. foránea Sí. que es aplicada en una cultura que le da la espalda. ¿No? Sí. No. Bueno, creo que cerca de la frase que vos mencionaste, o por ahí, arrancaba esta idea, ¿no? De que tiene que salir de la tierra hacia arriba, Claro. y no de arriba hacia abajo. Exactamente. Hay Y que invertir. hasta es el crecimiento de un árbol, ¿no? Uno Claro, podría pensar lo claro, vegetal, claro. que Sí, echa sí. raíces de abajo hacia arriba, Exacto. y no viceversa, no lo implantado. Claro, y aparte aparece la idea del mestizaje como una existencia inauténtica o impropia. Claro. Sí, sí, En un- pero que él la valora igual, Sí. porque es así.
Claro, que no logra resolver la tensión, vive Claro. en la contradicción. Exactamente. Entre- O sea, el americano Sí, Kush dice, está como acostumbrado a vivir entre tensiones claro, y no tiene la impronta europea o yanqui de querer resolver el conflicto a través de la ciencia o a través de, ¿no? Que aniquila al contrario, o que Claro. aniquila, sino que el americano está acostumbrado a no resolver las cuestiones, sino que lidia, como dice Nietzsche, ajá, lidia con el conflicto, ¿no? ¿Y cómo lo resuelve ese conflicto? Bueno, a través de la religión, a través del arte, ¿no? Y así vive el americano, ¿no? claro, No quiere anular el conflicto, porque no está en su genética, claro, ¿no? Sino que por eso somos tan distintos con los europeos y los esquemas políticos no funcionan, porque están armados para otra cultura. Y cuando se quieren implantar acá, fracasan. sí, Y Kush dice, Perón fue el único que interpretó esto. Aunque con Perón fue bastante crítico también, ¿eh? Sí. Ojo, no es que era un peronista rabioso, no, sino que interpretó a Perón como el único líder, o caudillo, lo nombra en una parte, claro, que supo interpretar la cultura del pueblo y llevar adelante una política que tuviera que ver con esa autoctonía, ¿no? claro, Entonces, creo que en este libro, a través de la vegetalidad, intenta fundamentar una antropología que finalice en una filosofía política, ¿no? Ese creo que es el núcleo sí, del tema. sí. Aparte, ya en el comienzo, ¿no? Marca como un problema esto, en la escena del café, de que uno está Sí. sentado en la mesa y va mirando cómo pasan los transeúntes y ese abismo que hay entre los unos y los otros. Claro. Dice esta idea de lo roto o lo de... Sí, lo dañado que está el nexo vital con la comunidad. Uh-huh. Y que es algo que por ahí él encuentra cuando hace trabajos de campo y demás, y que en la ciudad parece totalmente derroído. Claro. La conexión de uno con el que está al lado. Sí. ¿No? Y una profunda soledad del americano, ¿no? Aparece esa... Sí. sí, y creo que tiene que ver entonces con las apuestas políticas, a qué tipo de proyectos apostamos, ¿no? Y qué tipo de vínculos hay que regenerar, o de lazos sociales. Sí. Y, Sí. y las cosas cuando habla de cosas se refiere a la mercancía, Claro, están siempre mediando en las relaciones humanas. Y es como que la relación entre hombres no se llega a fortalecer precisamente porque está intercedida por un mercantilismo foráneo que se viene practicando desde hace un par de siglos, ¿no? Y que todavía no se resuelve. sí. Es cierto. Pero bueno, para no sé si perdernos, venimos hablando de la metafísica vegetal. Sí. Y este concepto, que es la cuña, que parece súper muy seductor, vale la redundancia, y que bueno, según la conjetura, que esperemos después cuando termine la tesis poder compartirla y que vayan todos a leerla, este demonismo digital, demonismo vegetal, Sí. que viene probablemente del platonismo posterior, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Qué podríamos decir de él para graficarlo o visualizarlo? ¿O dónde irrumpe esa fuerza de lo demoníaco? ¿Por qué la naturaleza se le presenta al americano de ese modo? ¿O cómo lucha contra eso? Bueno, no sé, algo de esto, si querés. El tema del demonismo, Ajá. yo lo hablé con un especialista que es Johnny de Paola, Ajá. Preguntándole, porque cuando uno lee a Plotino y sobre el demonismo, nos manda al Fedón de Platón. Claro. Entonces acudí a un especialista que es Johnny, que ya estuvo acá con vos. Ajá, sí. Y Johnny me dijo que el demonismo planteado por Platón a través de Sócrates es un demonismo exógeno, como que es algo que está ahí flotando, que nos dispone de alguna manera determinada, como una especie de destino, como fuerzas o energías que están ahí flotando, sí, ¿no? Y bueno, ahí cuando Johnny me comenta esto, porque yo el Fedón me lo acordaba, pero no me acordaba la parte del demonismo. Y como estaba paragrafiado, yo no lo tenía paragrafiado y me lo tenía que leer todo. Entonces acudí a Johnny. Obvio, al especialista. Y
Y esto un poco me cerró lo que yo pensaba, ¿no? Después de leer a García Vaca, el librito ese Sí, que tiene Kush en su biblioteca, que sobre tenía. Plotino, sí. García Vaca hace una interpretación muy, muy interesante para leer, ¿no? Recomiendo ese libro, Bien. Introducción General a las Eneadas, porque no es Plotino nada más, sino que habla hasta de Kant, de Heidegger, Claro, o sea, la influencia que la tiene luego. influencia que reciben ellos y toda la ontología. Entonces García Vaca dice algo muy interesante, Sí, que Plotino es hijo del helenismo romano, ¿eh? O sea, no es un griego puro. de pura cepa, ni tampoco es un romano Claro. ortodoxo, ¿no? No, Porque exacto, porque escribe en griego aparte. Claro. ¿No? ¿Y qué pasa? Él dice que el demonismo en la antigüedad, como me decía Johnny, era algo exógeno, una fuerza, Sí, y con la romanización del helenismo, lo que hacen es, como en el caso de un ejemplo son los estoicos, ese demonismo lo interiorizan. Entonces pasa a conformar una especie de demonismo personal, ¿no? Sí. Eso que estaba afuera va hacia la subjetividad. claro. Entonces el demonismo ahora ya no es algo exógeno. Si bien tiene el demonismo interior, tiene fundamento fuera, Sí, como una fuerza cósmica, claro. pero que está subjetivado, ¿no? Sí, sí. O sea, esa dinámica que tienen los romanos de absorber la cultura griega y adaptarla a su Claro, manera de ser. la propia y la asimilan, es La verdad. asimilan. Como diría Kush, la Sí. fagocitan. La fagocitan, sí. Y bueno, y ese demonismo se hace interior y es como que nos predispone de una determinada manera. O sea, viste, a veces cuando decimos, bueno, tal persona está destinada a la música porque tiene algo, Sí, o al arte plástico, porque, bueno, sí. ese es el demonismo para Plotino, ¿no? Es una capacidad que tenemos, cada uno de nosotros, Claro, ¿no? Y quizás eso que el cristianismo traduce como don, ¿no? Como como un don, el claro, llamado, exactamente, ¿no? Uno está llamado exactamente, a... una capacidad, Claro, ¿no? exacto, sí. Es una especie bueno, pero eso tiene fundamento en la exterioridad. ¿Y de dónde viene? De la tierra, Claro. ¿no? Dice Plotino. ¿Por Sí, qué? Porque el neoplatonismo, que después lo toma Hegel, concibe al planeta como un organismo vivo, ¿no? Que tiene alma y que tiene una energía que pasa a las plantas, a los animales y al ser humano. claro. Entonces, ese demonismo pasa a conformar la individualidad, ¿no? Y Sí. ese es el demonismo que Kush dice, bueno, es el demonismo americano, ¿no? Es una capacidad específica del americano, que la absorbe de la tierra, La tierra, ¿no? claro. Y nos predispone de manera vegetal, ¿no? Sí. Ese es el tema del demonismo. Bien. Aparte, claro, ahora en un momento me acordaba de eso, ¿no? Él menciona que que le dice, la idea de destino es la versión humana de la vegetalidad. Claro. ¿no? Como que es la traducción que la cultura hace de esa fuerza que es acultural porque es previo a la cultura, o sea, está por fuera. Exactamente. Y sí, aparte aparece en un momento el término, creo que es transobjetividad, ¿no? Como Sí. eso que está más allá de la representación y que por lo pronto es como casi por fuera de la inteligencia, que estaría como opuesto, ¿no? Inteligencia y naturaleza. Exacto. Sí, sí. Y quizás podríamos, pensándolo en términos más europeos, lo podríamos traducir como algo así, como una intuición. Como una intuición. Como claro. el lugar Sí, de lo intuitivo. Sí. Ahora, ¿cómo articula el tema de la vegetalidad? Y Ajá. acá volvemos a Plotino, ¿no? Porque el demonismo, por un lado, tiene que ver con la vegetalidad. Claro. Y hay que recurrir a la Eneada. Bueno, todas las 6 Eneadas de Plotino están repletas de fragmentos donde vuelve a lo vegetal y lo retoma. Sí. ¿no? O sea que Es el primer estadio, ¿no? De la emanación del uno. A eso ¿no? voy. Es como que nosotros, cuando uno habla de vegetalidad, recurre ¿a dónde? Al de ánima de Aristóteles. Claro, ¿no? sí, la vida vegetativa es la primera, sí. Es como que nosotros tenemos capacidades vegetales que las seguimos teniendo, ¿no? Permanentemente a lo largo de la vida. Sí. Pero que en Aristóteles son funciones mecánicas que seguimos teniendo de manera
inconsciente porque, por ejemplo, la nutrición o el crecimiento Sí. se dan sin que... Sin que intervenga la voluntad, sí, Claro, obvio. exacto. Y es como que esto se reproduce permanentemente y bueno, y crecemos y nos alimentamos por esa capacidad vegetativa que conserva el animal. Sí, O sea, nosotros estamos acostumbrados a ese esquema sí, que sí. Aristóteles lo describe en el de Ánima, no sé si te acordás. Sí, sí, las tres. Eh, Vida vegetal, vida animal, vida espiritual, esa ¿no? vida Sí, sí. intelectiva, Vida intelectiva, bueno, sí. pero Exacto. sí es propia Sí, del sí, ser sí. humano. En Plotino esto cambia. Claro. Entonces, él lo que hace es un poco descartar la cuestión mecánica. Y él dice que son capacidades que seguimos teniendo, pero que no solamente tienen que ver con lo orgánico, sino que tienen que ver con la vida del alma también. Por eso es una antropología. Lo que en el libro de la antropología de las Eneadas, Sí. él habla, según Porfirio, ¿no? Ujú. La idea de antropología no es la misma que tenemos hoy. No, claramente no. Está muy vinculada con la ética, ¿no? Según Porfirio, que fue el que dividió las Eneadas. Sí, sí. Entonces, bueno, todo esto presente en Plotino abandona un poco lo orgánico y lo incorpora al alma. O sea que el alma nuestra tiene capacidades vegetativas, pero no solamente orgánicas, sino psicológicas también. Sí. Y el americano, volviendo a Kush, prevalece lo vegetal. ¿Por qué? Porque se está dicho en la Eneada, cantidad de veces, que la capacidad que el ser humano más practica o que más espontáneamente le surge es la que va a prevalecer en su carácter, ¿no? Claro. Es decir, que por eso Kush dice que el americano tiene una connotación vegetal, Sí. porque su alma Claro. está predispuesta en sentido vegetal, Y. ¿no? De la quietud, la fijeza, Claro. el silencio. Sí, sí, y aparte en un momento textual, ¿no? Dice esta idea de que no llega al espíritu. Claro, Quizás claro, por eso no escribe tratados y escribe ensayos Exactamente, libres, ¿no? Esto que exactamente. decíamos antes. tiene que ver con eso. Y lo que quizás lo interesante acá en Kush es que rompe esa concepción jerárquica o de la escalera que es la que Exacto. está en... Me había olvidado de eso. Claro, pero bueno, en Aristóteles es súper Es piramidal. jerárquica. Una función vegetal es la más básica sobre la que se asientan las otras, pero evidentemente... Ese aspecto que vos bien señalás me había olvidado y Claro. es fundamental, que es Sí. jerárquico el tema. Claro, y Kush ¿No? de momento presenta como diferentes modos existenciales. Claro, quizás, claro. ¿no? Sí. O sea, el alma tiene las tres capacidades, Claro. vegetativa, sensitiva e intelectiva. Pero no se sabe cuál va a optar. Va de acuerdo al daimon que cada uno tenga. Claro. Y el americano tiene el daimon tendiente a la fijeza, al arraigo a la tierra, Sí, a todo eso que nos constituyen seres muy especiales. claro. Huimos a la acción, Sí. ¿no? No somos pragmáticos o utilitarios. Bueno, no ha sido lo propio del americano el expansionismo tampoco, que es lo propio sí del espíritu, Claro. siempre rebalsante de sí, que Exactamente. se vuelca casi imperialmente sobre Claro. sus vecinos, Claro, bueno, así claro. han llegado acá. Pero Sí. Es otro modo. esa parte del americano que no está correspondida por los partidos políticos, sino que aparece a través de algún caudillo, dice Kush, ¿no? sí, La representación no es una representación al estilo democrática europea, sino que es una No. representación más de tipo horizontal, sí, donde aparece la figura del caudillo como Claro. el que va a canalizar lo que la comunidad quiere, ¿no? Entonces, el caudillaje sí, o el caudillismo presente en Kush apunta a esto, ¿no? Que es muy parecido a lo que plantea Nietzsche en las consideraciones intempestivas. claro, y yo pensando en eso me estaba acordando, ahora estoy en duda en qué, vos sabrás mejor que yo, en qué libro, creo que es en el tomo 3, no sé si en Geocultura, está justamente sobre el concepto de cultura, Sí, y él menciona la importancia de la figura del artista, sí, pero no el artista individual, el Claro. que no que sería el modelo del romanticismo, ahogado en sus propios sentimientos, sino el que logra interpretar con su obra el sentimiento popular, exacto. aquello que aqueja a la comunidad y a los otros y Claro.
Esto es bien nietzscheano. Eso es muy nietzscheano y él está textual, esa idea. Sí, No me acuerdo sí. en qué texto, sobre la Sí, cultura. en geocultura puede ser. Creo que es en Y geocultura. él, donde dice que la idea de cultura es la idea de cultivo, Claro. donde Sí. Nietzsche dice, bueno, creo que es en la primera consideración intempestiva, Sí, dice que la comunidad es como que lleva al artista a que pueda plasmar su obra, lo acompaña porque a través de esa obra la comunidad se siente representada, ¿no? claro. Entonces es el artista un poco el que conduce toda la vitalidad de la cultura, ¿no? Claro, y incluye esta idea de, ¿no? Es un canal, ¿no? Un canal, Es un exacto. medium, ¿no? Sí, Vinculado sí, sí. a las imágenes antiguas, ¿no? Del Sí. tipo el adivino, ¿no? Esa cuestión, alguien que canaliza algo que le trasciende. Exactamente. Sí, Sí, es muy interesante. Y cómo aparece, ¿no? Uno va a mencionar lo de cultivo. Aparentemente que habría que buscar en toda la obra de Kush que seguramente haya mucho más de lo vegetal disperso, Sí. ¿no? No hay Evidentemente. mucho más, ¿eh? Es Pero como que... me refiero a esas expresiones ya, ¿no? sí, sí, Cultivo, puede ser es probable. que haya alguna otra, por ahí alguna otra cosita que uno pueda En donde agarrar como para investigar, porque en realidad esto de la vegetalidad sí, eh, es como que queda subsumido al concepto de estar. claro. Entonces se le dio bolilla al concepto de estar, un concepto que viene de la ontología heideggeriana, ¿no? Que estaba de moda, que está de Sí. moda, Sí, y sí. bueno, y lo vegetal quedó como relegado o a la sombra de esta idea de estar, y lo que se trabajó mucho fue este concepto de estar Sí. en Kush, de estar siendo, También. toda esta concepción ontológica, Sí. y se ha olvidado lo de vegetal que tiene que ver con el estar, ¿no? Es que ahora volviendo a esto, creo que acá se puede. Si había algún tipo de duda, se puede confirmar que estamos ante un filósofo Sí, y un sí, antropólogo, sí. porque está incansablemente la preocupación por el fundamento, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el sustrato? Exacto. Entonces, sea Sí, sí. por la respuesta del estar, o sea la vegetalidad, que en el fondo son puntos que se tocan. Uh-huh. Todo el tiempo qué hay debajo que sustenta esta forma de vida que llevamos, aunque a veces le demos la espalda a ese Sí. subsuelo más propio. Pero, Que nos da miedo y vergüenza, ¿no? claro, Es como que nos da miedo de pensar lo nuestro, y nos da vergüenza también, ¿no? bueno, sí. Entonces, bueno, hay todo, incluso hay una crítica que hace Arturo Roig Sí, a Kush en un congreso de filosofía en Mendoza, bien, en el año 89, creo que fue, si no me Sí. falla la memoria, donde lo acusa de que la vegetalidad es una categoría que nos degrada. Y Kush en una parte de la seducción de la barbarie, creo que es de la seducción de la barbarie, habla de lo americano como femenino, y que es un poco invaginado por lo masculino europeo, ¿no? Claro. Y Roig le sacude a Kush, pero no llega a entender Roig lo que plantea Kush, porque Kush, la hondura de la concepción de vegetalidad, que Roig lo identifica con la barbarie, no es la barbarie, Sí. sino Sí, que sí. es una racionalidad distinta. Claro, No, y que no es lo marca mismo. ya de por sí, que también está en Cuyo en varios lados, una relación muy distinta con lo natural, Claro. con la naturaleza, con el paisaje. Claro. Entonces Sí. Esa feminidad tiene que ver con una conexión más receptiva ante el entorno, que es distinta de la prototípica del europeo, Sí. que por ahí ha coincidido en el avance progresivo. Si uno va del Renacimiento en adelante, la preocupación de la ciencia fue dominar la naturaleza, Exactamente. que es muy distinto al modelo americano. Claro, muy distinto, y está en las antípodas prácticamente. Y creo que Roy no llegó a entender eso. Claro. ¿No? Y que aparte, bueno, el punto de vista de Roy, la perspectiva y el posicionamiento es machista. Sí. Porque le recrimina a Kush que lo nuestro es lo femenino. ¿Y cuál es el problema de que sea femenino, no? Sí. O sea, ahí te das cuenta el posicionamiento machista de Roy, que sostiene categorías
que están en crítica ya en aquella época, ¿no? Sí, Y más Roy, proveniente del marxismo, claro. ¿no? Que es, bueno, uno de los primeros lugares donde se cuestionó el patriarcado y el machismo. Sí, sí. Es raro, ¿no? Pero Es raro, pero bueno, probablemente tenga que ver con las preocupaciones o afiliaciones políticas. sí, creo que hay bien. Mucho más conectado con la filosofía de la liberación Ujú. y que es un modelo bastante distinto, ¿no? De cuál es la salida política. Sí. ¿No? Lo autóctono un poco, ¿no? Esta idea, pienso en la idea de transmodernidad de Dussel, ¿no? De esa Sí. modernidad más allá, donde pareciera ser que las contradicciones se eliminan. Me parece que Cuyo en ese sentido es mucho más lúcido a remarcar de que la contradicción es inherente. El tema está en poder conectar más con lo nuestro y menos con lo foráneo, sabiendo que vivimos en el mestizaje. Exacto. No que podemos Sí, sacarnos una ropa que claro, como si fuese la crítica cambiar de muda. de Roy a Kush, yo creo que viene por eso, porque Kush es ligado al campo popular, Sí, y no digo que sea antimarxista, pero sí dice que el marxismo es una ideología foránea que no entiende al pueblo americano y Claro. que bueno, que es una ideología más que se quiere implementar en América cuando en América hay otra cosa, hay otra forma, claro. Sí, ¿no? sí, sí. Hay otro hombre, otro tipo de hombre. Y el marxismo no, y por eso fue que Kush no comulgaba demasiado con la filosofía de la liberación. Con algunos, con el padre Escanone, por ejemplo, sí, Sí. con Carlos Cuyen, pero con el ala más dura marxista no comulgaba demasiado. Dentro de los que estaba Dussel, Roy, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, con el padre Escanone, con Carlos Cuyen, sí, porque tenían otra perspectiva, ¿no? Venían más del campo popular. Y lo que ha también demorado seguramente su lectura, o sea, que se haya, ¿no? Que sea un autor que podamos encontrar libros de él, que es algo muy reciente, creo que de los años 2000 en adelante se empieza a volver, era un inconseguible Cuyo, Sí, hasta hace sí, sí. no mucho. Sí. Por suerte se dio a conocer Sí. la mayoría de sus obras y bueno, hoy, pero bueno, como decía antes, ¿no? También hay una tergiversación de su pensamiento. Yo creo que con la mejor intención, ¿no? La gente pero bueno, yo he leído cada comentario de la verdad que... Olvidables. Sí, olvidables, sí. Claro. Así Bueno, que, si querés para ir redondeando, o nos olvidamos de algo importante. a ver. No, te pregunto si nos olvidamos de algo importante, no. No, yo Creo que lo central sí hay mucho para decir. No, evidentemente sí. Pero bueno, lo que yo quería compartir con vos era un poco la vuelta a la primera obra Bien. y un poco que quede establecido lo que plantea Kush en cuanto a una antropología americana ligada a la tierra, Sí. con fundamento en la cultura, ¿no? y que exige un posicionamiento político muy determinado, que bueno, Claro. hoy nos haría falta realmente una estipulación antropológica, filosófica, seria, como para acompañar un proceso político, ¿no? Sí, sí, como condición de posibilidad para encarar nuevos intentos de nuevas formas de convivencia, ¿no? Sí, sí, proyectos. Sí, creo que esa sería una de las mejores razones por las que ir a leerlo. Seguro, sí, 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 yo creo que sí. Y reconocer en cada uno de nosotros que si bien Kush habla de... Kush es un indigenista en el sentido que lo trata un pensador boliviano que es Fausto Reinaga, que hace una distinción entre indigenismo e indianismo. Sí. O sea, el indigenismo somos nosotros, los blancos, criollos, que tenemos una interpretación de lo que es la filosofía indígena, india, mejor dicho, sí, pero que no somos indios. Claro. Y el indianismo es el indio que lleva a la práctica su filosofía de vida, ¿no? Entonces, en este sentido, Kush es un indigenista que simpatiza con una forma de pensar distinta a la occidental, pero que no es eso solo Kush. Claro. Y aparte va desde Occidente. Va desde Occidente. Entonces hay que ver esto, ¿no? Kush no es un indigenista solamente, sino que es un pensador occidental que
está buscando categorías para pensar lo americano. Y fascinado por, como nos puede fascinar a nosotros, la forma de vida india, Pues claro, pero que no somos indios, sí, ¿no? Que somos mestizos, pero según Kush, en cada uno de nosotros, de manera inconsciente, sigue estando ese arraigo a la tierra, eso que es típico del indio, sí, pero que nosotros es como que lo tenemos en el inconsciente y que la tierra nos transmite, claro. ¿no? Entonces, bueno, hay que retornar o dejar que eso surja de nosotros para constituirnos en verdaderos americanos, ¿no? Claro. Bueno, la gravidez, ¿no? Esa idea que está, Claro. está muy fuerte, el peso del Sí, sí. estar. Exacto. Sí, el arraigo a lo telúrico. Bueno, yo creo que para cerrar me gustaría que recomiendes por qué libros a alguien que quiera entrar en Kush de buenas a primeras. Bueno, sabemos que parece La seducción de la barbarie, debería estar por ahí, Sí. pero bueno, si querés agregar algún otro para entrar a Kush en general, ¿cuál recomendarías? O algún comentador de Kush bueno, para el que esté curioso, ¿qué puede leer? Y hoy primero hay que ver lo que se consigue. Bueno, Eh, fantaseando un que son libro que se conseguibles. consigue, que es el libro de cabecera de todo lector cuyano, es América Profunda, Claro, que se consigue, lo publica Biblos, sí, es fácilmente conseguible. Y otro libro que para mí es fundamental es La negación en el pensamiento popular, que también se consigue, y es un libro que bueno, tiene unos párrafos inolvidables. claro. Cuando Kush tiene contacto con un folclorista jujeño que se Sí. llama Anastasio Quiroga, bueno, cuenta un par de cosas, ¿no? Muy ligado al pensamiento popular, y Sí. creo que ese es un libro también imperdible. Pero el libro básico de Kush es América Profunda, donde ahí él desarrolla todas las categorías más conocidas, Sí, y es inmediatamente posterior que La seducción de la barbarie. claro. La seducción de la barbarie aparece en el 53 y América Profunda aparece en el 62. Bien. Claro. Pero creo que los Ya dos después libros que digo Sí, que se consiguen son esos dos, para mí son muy buenos libros. Y después está de Indios Porteños y Dioses, sí. que también se consigue, que es un libro de filosofía porteña, con algunas menciones al pensamiento andino, pero muy interesante también. Pero yo recomendaría esos dos libros. Bien. Bueno, claro, aparte en América Profunda hay mucha referencia a la cultura propiamente, ¿no? Sí, De sí, tal descripción cual. de rituales, ¿no? Exacto. Sí, así que bastante por ahí más ameno también. Más o menos, y aparte, bueno, ahí desarrollan los conceptos más interesantes, ¿no? Y creo que porque desarrolla el tema del hedor, de la pulcritud, fagocitación, el patio de los objetos, Claro. el ciclo del mercader y del pan, Sí. ¿no? Entonces son todas figuras que uno las incorpora para cuestionarse a sí mismo dónde está parado, ¿no? Es que todo eso es lo que antes venía pensando, ¿no? Todo el tiempo interpela a Kush Sí, de la mejor manera y con, Sí, sí. con una prosa muy, muy bella, pero pone en objeción, entre paréntesis, el modo de vida que llevamos y nos habla de que parece que estamos pisando en falso a veces y nos Sí. alerta sobre sí, eso. sí, tal cual. Así que es confrontativo, es muy Y placentero. es muy interesante porque aparte él en varios de sus libros Sí, lo que hace es rescatar muchas actitudes cotidianas que tenemos nosotros y dicen, esto es típico del indio. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. El insulto, el tango, claro, todo lo que es el arrabal, la época que él vivió en Buenos Aires, década de 60, 70, claro. todo un arrabal que tiene que ver mucho con el indio que tenemos Tenemos tapado, dentro y que ¿no? no vemos, ¿no? Que Y no nos vemos, permitimos claro. ver. Y que se hace consciente, por ejemplo, a través del insulto Sí, o de ciertas actitudes que tenemos en la ciudad, pero claro. que las tiene el indio en su comunidad, ¿no? Sí. Y es interesante esto también, Que nos recuerde eso, ¿no? que nos recuerde nuestro pasado y, bueno, todo que está flotando y no lo vemos como una especie de demonismo que no
invisible, ¿no? Que Sí, está dentro nuestro, pero no nos damos cuenta. Y ese amor al silencio, tal vez, el amor a la quietud, ¿no? La vagancia, sí. ¿no? Que está por Occidente está mal visto, ¿no? El vago, el mal entretenido, Ah, claro. el tipo que callado, introvertido, que tiene que ir al psicólogo. Y bueno, esas son formas de solución occidentales, pero que en nosotros son naturales. Sí, La tendencia a la contemplación, como a través de una ventana en el bar, en la Ajá. introducción que vos Sí, nombrabas, sí, bueno, eso es contemplación indígena, claro. pero nosotros lo hacemos desde un bar de Corrientes y Callao, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Pero que son la misma que se puede encontrar mirando a alguien en una montaña o al lado del río. Exactamente. Sí, Son formas porteñas de encaminar lo indio, ¿no? claro. Bueno, Carlos, fue un gusto la charla de hoy. Y bueno, te agradezco por haber venido. Y bueno, en otro momento seguiremos hablando de Cuyo o de otra cosa. ¿Cómo no, Juan? ¿Cómo no? Un gusto para mí, un placer estar hablando de estas cosas, ¿no? Que no es usual Por eso. juntarse a charlar de todo esto, porque seguramente nos van a tachar de locos después de que hablemos de la tendencia vegetal, ¿no? Y todo eso, y bueno, bienvenido. Bienvenido sea y que haya más locos también así. Así es, un gusto, Juan. Gracias por la invitación, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Este ha sido el episodio 3 de Clinamen. Mi nombre es Juan Papacidero. Podés encontrarme en redes sociales, Facebook, Instagram, en clinamen.filo o bien en De Papacidero Experimento. Muchas gracias por escucharme.